Considerando que eres tú, podría ser el Arjé, el comienzo del cosmos. Me tranquiliza saber que Esparta es invencible. Este video llega gracias a la familia del Club Élite en Minutos, que vive la experiencia completa de este canal. ¿Quieres estar dentro? Haz clic en Unirme. Damos inicio. Todo continúa en la tercera temporada. Vemos a Buda esforzándose por sobrevivir a la muerte. Antes de ser intervenido, le pregunta a Brunilda si se considera capaz de completar su misión. Ella responde que está segura de que la humanidad podrá sobrevivir, aunque él sabe que le está mintiendo. Mientras recorre los pasillos, se encuentra con Nostradamus haciendo bromas, a quien amenaza con excluir de los representantes de la humanidad y enviarlo al Helheim si no controla sus artimañas, aun cuando Brunilda sabe que él sería capaz de escapar y regresar por su cuenta. La Valquiria recuerda que él es el único humano en la Tierra con la capacidad de destruir el Bifrost. Observamos entonces que el mundo está conformado por el Valhalla y el Helheim, los cuales coexisten con Midgard, el lugar donde se encuentra el Bifrost, una puerta que solo cruzan aquellos destinados al Helheim, además de los dioses principales. Finalmente, la humanidad ha logrado empatar su guerra contra los dioses, un hecho que sorprende a todos, y aunque las pérdidas han sido significativas para ambos bandos, la humanidad parece vislumbrar una oportunidad real frente a los dioses. Zeus empezó a notar que los humanos se estaban volviendo más poderosos y que necesitarían emplear sus mejores recursos para derrotarlos, por lo que Hermes pensó de inmediato en el dios de la guerra como el próximo oponente. Sin embargo, dominado por el rencor, Hades decidió ofrecerse para vengar a su hermano Poseidón. Por supuesto, este cambio atemoriza a nuestros protagonistas, quienes creen que nadie podría vencer al rey del inframundo, aunque a Brunilda se le ocurre enfrentarlo con el rey de reyes de China, un hombre desorientado que aún busca su sala de espera. Ares no está nada complacido con la presencia de Hades, sobre todo porque deseaba luchar él mismo. No obstante, reconoce que con Hades la victoria de los dioses parece inminente. Pero de pronto Qin Shi Huang entra al balcón de los dioses convencido de que puede permanecer allí, y cuando Ares intenta llevarlo a su sitio, el humano lo estrella contra el suelo una y otra vez, pues su trono se encuentra en cualquier lugar donde él decida sentarse. Mientras se acomoda, Gol y su hermana llegan para reprenderlo por abandonar la sala de espera en la que debía permanecer, ya que ha llegado su turno de combatir. Para presenciar tan épica batalla, todos los emperadores de la historia de China se reúnen para recibir al Rey de Reyes, un hombre venerado por su legado y que se autoproclama como el Rey del Origen, aunque la valquiria que lo acompañaría, Albitr, está molesta porque no le avisó por dónde aparecería. Aún así, ambos crean juntos los guardabrazos divinos. Por otro lado, antes de que Hades pueda salir a la arena, Proteo, fiel servidor de Poseidón, le entrega el tridente de su hermano para que pueda vengar su muerte. Así, sus armas terminan fusionándose para luchar como un solo ente. Cuando por fin entra a la arena, todos se estremecen al verlo. Su sola presencia intimida a quienes conocen su poder, y en cuestión de segundos, la contienda titánica comienza. El rey del inframundo admite no sentir rencor personal hacia Qin Shi Huang, pero reconoce que él también forma parte de la humanidad que arrebató la vida a su hermano. Hades es el primero en atacar con una fuerza descomunal, y el humano logra esquivar el golpe justo a tiempo. Pronto, el rey del inframundo desata una ráfaga de navajazos para acabar con él, pero el primer emperador los evade sin dificultad. No obstante, su ataque, Perséfone Calicoron, logra herirlo visiblemente. Aunque en el segundo intento, Qin Shi vuelve a redirigirlo para contraatacar con brutalidad, sin permitirle ponerse de pie. Así, el rey del origen deja en claro que el único soberano verdadero es él. Rápidamente observamos que no es la primera vez que Qin Shi Huang se enfrenta a un dios. Qi Yu es una criatura venerada como el dios de la guerra en la antigua cultura china, creador de las 5 herramientas bélicas y el demonio encargado de elegir al rey de China. Por ello, en el año 218 a.C., el rey de Qin ascendió completamente solo al monte Tai para cumplir con el mandato del cielo. Allí se presentó ante Qi Yu para llevar a cabo su misión, pero el demonio le exigió ofrecer 10.000 almas de su pueblo como sacrificio a cambio de nombrarlo emperador de China. Sin embargo, él solo le entregó una figura de tierra, dispuesto a derrotarlo para convertirse en el primer auténtico soberano de la nación. Tras 6 días de ardua lucha, el rey finalmente salió victorioso. Ahora, su técnica de combate más excelsa lleva el nombre de aquel demonio. Hermes deduce que el humano redirige la fuerza de Hades en su contra. Cuando el rey del inframundo le pregunta cuál es su definición de realeza, su respuesta le provoca una profunda risa, pues le recuerda demasiado a Poseidón, a quien busca vengar. De inmediato prepara su próximo ataque con toda su potencia, y aunque el rey de los hombres logra detenerlo por un instante, pronto sucumbe ante la fuerza titánica de Hades.
Al sentir la venda sobre sus ojos empapada de sangre, la arroja al suelo y se prepara para continuar la batalla. Cuando su oponente parece tenerlo atrapado de nuevo, Qin Shi Huang logra debilitar la fuerza del rey del Helheim para zafarse y redirigir el impacto en su contra. Gracias a ello, el dios comprende que su rival es una amenaza real, y cuando intenta aniquilarlo de una vez por todas, Qin Shi Huang vuelve a debilitarlo con un poderoso golpe que atraviesa el cuerpo divino de Hades. Aún así, el dios empieza a notar cómo se ve afectado incluso por un simple respiro, mientras que el rey del origen percibe la estrella en el interior de su adversario. Algunos saben que en los humanos fluye una pequeña cantidad de ki que al ser atacado puede desestabilizar la liberación del auténtico poder. Pronto descubrimos que el humano combate con una venda en los ojos para evitar mirar a sus oponentes, ya que si observa el dolor ajeno también puede sentirlo como si fuera suyo. En el año 260 a.C., durante la batalla de Changping, el general Bai Qi del estado de Qin enterró vivos a 450.000 soldados de Chao. Un año después, Si Chu, miembro de la realeza y rehén en Chao, tuvo un hijo con una bailarina. Nacido en territorio enemigo, Jin Chen fue abandonado por sus padres y 2 años más tarde, incluso su propio país lo dejó a su suerte. Al haber crecido solo, utilizado como rehén del rey Shao, terminó siendo despreciado por todos. A los 7 años conoció a Chun Yang, su nueva cuidadora y guardaespaldas, quien de inmediato se enfadó con él por no comportarse como un niño de su edad, pues Jin Chen era extremadamente cortés. Aún así, ambos comenzaron a convivir como una verdadera familia, aunque en el pueblo todos culpaban al pobre niño por la muerte de los soldados. Antes de dormir, Chun Yang notó que el cuerpo del pequeño presentaba heridas extrañas, y él le explicó que cada vez que veía a alguien herido o percibía rencor dirigido hacia él, aquellas marcas aparecían. Esa maldición era la sinestesia tacto-espejo, un fenómeno que permite experimentar las sensaciones de otros a través de la vista, por lo que, al haber crecido rodeado de odio y resentimiento, sufría dolor físico con frecuencia, un tormento que aceptaba como una forma de castigo. Aunque en el fondo albergaba rencor hacia quienes lo despreciaban, aprendió a forjar una especie de armadura contra la tristeza utilizando su sonrisa. Conmovida por todo lo que el niño había soportado, Chun Yang le aclaró que la tragedia de Changping no era culpa suya. Él era inocente de los actos de su padre y demostraba un gran corazón al empatizar con el dolor ajeno. Le aseguró que era libre de vivir la vida que merecía, y el niño finalmente pudo desahogarse. Al día siguiente, Chun Yang le obsequió la venda que cubre sus ojos para aliviar parte de su dolor, además de darle una razón para sonreír. Pero 2 años después, las muertes de algunos reyes provocaron que el padre de Jin Chen ascendiera al trono, por lo que el joven fue nombrado príncipe heredero. Al tener que mudarse a Qin, debía separarse de Chun Yang, pero de pronto el carruaje fue atacado por enemigos, y lleno de ira, él decidió luchar. Sin embargo, al ser esa la labor de Chun Yang, ella lo apartó del peligro y recibió todos los golpes para protegerlo. Antes de morir, confesó que también tuvo un hijo que fue enterrado vivo en la misma masacre. Se ofreció a cuidarlo con la intención de vengarse, pero al conocerlo comprendió que alguien con un corazón como el suyo tenía el potencial de cambiar el mundo. Él podría convertirse en el más grande de los reyes. Después de aquello, regresó a la capital de Qin y al cumplir 12 años fue coronado rey. 25 años más tarde, el joven se convertiría en Qin Shi Huang, el primer emperador en gobernar toda China. Su maldición también le permitía percibir el chi en los demás, y está convencido de que no perderá el combate. Cuando Hades se lanza contra él, comienza a esquivar las ráfagas de aire, lo que obliga al humano a enfrentarse a la fuerza descomunal de un dios. Por otro lado, Belcebú observa la batalla cuando de pronto una de sus criaturas escapa de su cápsula. Por suerte, Adamas logra aniquilar al monstruo a tiempo, aunque el dios de las moscas continúa decidido a crear algo capaz de poner fin a su propia existencia. De vuelta en el combate, vemos a Chun Yang junto a su hija en las gradas, convencidas de que su rey triunfará, pero Hades se hiere a sí mismo para provocarle un dolor inhumano a Qin Shi Huang y así asegurar la victoria. Ha alterado su ki y ahora utiliza su propia sangre para fortalecer su arma y volverla aún más letal. Con un solo golpe supera la defensa del rey del origen y lo hiere gravemente, pues no está dispuesto a perder ante nadie. El rey del Helheim es respetado por todos, incluso durante la gigantomaquia. Mientras los demás dioses luchaban unidos contra los titanes en tierra firme, Hades enfrentó en solitario la invasión de los dioses titánicos que habían escapado del Tártaro. Estaba seguro de su victoria, pues afirmaba que jamás sería derrotado. Mientras todos confiaban en que Hades ganaría esta batalla, aparece Adamas, ahora llamado Adamantine. Todos quedan impresionados por el exorbitante poder divino de Hades.
quien lentamente está sobrepasando el antes inquebrantable escudo del Rey del Origen. Aunque Qin Shi Huang asegura estar bien y ser capaz de terminar la pelea, algunos saben que la situación es crítica, ya que con su hombro lesionado no puede invocar la fuerza del Fénix, quedando sin una defensa adecuada. Cuando el humano vacila ante la posibilidad de no poder ganar, Albitr lo hace recapacitar, y solo entonces él se dispone a buscar la victoria. Con una última ráfaga de energía, la valquiria defensora del ejército lo ayuda a forjar la espada de Goujiang. Así, Qin Shi Huang declara que el verdadero orgullo de un rey es proteger a su pueblo, despertando admiración en Hades por su valentía. Los reyes sienten que el final de la batalla está cerca, por lo que se preparan para un último y colosal ataque. Ambos se lanzan uno contra el otro, pero Hades logra separarle el brazo izquierdo sin recibir un solo rasguño. Al borde de la muerte, el humano ríe al contemplar las estrellas y se pone de pie una vez más, impulsado por todas las voces de su pueblo que lo alientan. Está decidido a usar la fuerza del Fénix a pesar de su crítico estado. Su inquebrantable deseo de no rendirse enorgullece a Hades, quien además se siente profundamente honrado de combatir contra él. Sin esperar más, el Rey del Infierno realiza el primer movimiento, y el Rey del Origen resiste el impacto para ejecutar la técnica que había estado preparando, logrando detener el ataque de su oponente. De inmediato recuerda lo que su madre, Chunhyang, le enseñó, que un verdadero rey surge desde el final para atraer un nuevo comienzo. Con sus últimas fuerzas consigue destruir el arma de Hades y finalmente vencerlo en combate. Incluso el rey del Helheim queda maravillado por semejante hazaña, y antes de caer se disculpa con sus hermanos menores por haber sido derrotado. A pesar del dolor, Qin Shi Huang agradece haber coincidido con Hades en esta contienda, y finalmente es proclamado vencedor de la séptima batalla. Todos se muestran impresionados por el resultado, y celebran con orgullo al triunfador, mientras otros analizan cómo logró obtener la victoria al redirigir nuevamente la fuerza divina de Hades y usarla en su contra, colocando a la humanidad en ventaja sobre los dioses. Mientras la arena es reparada, observamos a ambos vencedores recuperándose. Brunilda decide entonces visitar a Buda, pero en el camino Adamantine las detiene. Está furioso por el desenlace del combate y desea acabar con la poca vida que le queda a Qin Shi Huang. Como la valquiria se niega a revelar su paradero, él se dispone a atacarla. Repentinamente, Belcebú interviene, pues si Adamantine elimina a las valquirias, el Ragnarok terminaría por su culpa, por lo que se retira prometiendo aniquilarlas cuando las batallas concluyan. Aún así, Belcebú les advierte que tengan cuidado, ya que existen otros dioses que también querrán vengarse por lo ocurrido. Por otro lado, Buda descansa plácidamente cuando Kintoki lo encuentra para ofrecerle algunos dulces, momento que él aprovecha para pedirle un favor. Quiere que investigue al héroe cazador de dragones, Siegfried. Al mismo tiempo, mientras Hermes toca suavemente un violín, Belcebú aparece para pedirle que entregue un mensaje a Zeus. Él mismo será el peleador de la siguiente ronda. A su vez, Brunilda y Gold deciden visitar al próximo luchador, resguardado en una habitación semejante a una bóveda, pues se trata del único y verdadero mago de toda la historia de la humanidad. Pero a Nikola Tesla le resulta ofensivo que su trabajo sea visto como magia, pues insiste en que se trata de ciencia pura. Afirma necesitar material para dar forma a sus ideas, por lo que Brunilda convoca a Gondul, la novena hermana valquiria, para que ofrezca su cuerpo a la causa. Sin más dilación, realizan el Volunder para fusionarse. Por otro lado, se nos relata que el nombre de Belcebú ha infundido temor y desprecio desde tiempos inmemoriales. Conocido como el dios aislado en los cielos, se susurraba que era el ser maldito por el propio Satanás, anatema. Los únicos que se acercaban a Belcebú eran los tres ángeles Azazel, Samael y Lucifer, quienes intentaban pasar tiempo con él. Sin embargo, él no deseaba a nadie cerca, hasta que Lucifer le hizo comprender que aquello que lo alejaba del resto del mundo no eran más que rumores ignorantes. Lucifer le expresó su deseo de ser su amigo, y tras animarlo con paciencia, juntos se aventuraron al Edén para robar manzanas. Sin darse cuenta, aquellos tres se convirtieron en los primeros amigos de Belcebú. Pasaban días enteros riendo, hasta que tras quedarse dormido, despertó en un charco de sangre que no era suyo. Azazel, Samael y Lucifer yacían sin vida, con extraños orificios en el pecho. En ese instante recordó que Satanás arrancaba el corazón de quienes se acercaban a Belcebú, por lo que juró enfrentarlo con sus propias manos. Desde entonces, en su soledad, investigó incansablemente para descubrir la verdadera identidad de Satanás. Pero un día Lilith llegó hasta él para ofrecerle ayuda en su búsqueda, ya que Lucifer había sido su amigo de la infancia, y ella deseaba vengar su muerte. Belcebú no tuvo la fuerza para rechazarla, y aceptó su ayuda. A causa de ello, viajaron juntos hasta los confines del cielo, pero todas las búsquedas resultaron infructuosas. Mientras Belcebú volvía a
jurar que encontraría a Satanás. Este apareció a sus espaldas para recordarle, una vez más, que todos aquellos a quienes amaba estaban destinados a perecer. Sin embargo, no era más que otra terrible pesadilla. Lilith estaba al tanto de estos sueños, y mientras lo consolaba, él no pudo evitar preguntarse por qué Lucifer había decidido hacerse amigo de alguien como él. Juró nuevamente vengar su muerte, y puesto que Lilith estaba dispuesta a acompañarlo, él le prometió protegerla y velar por ella siempre. Pero instantes después, Belcebú recuperó la conciencia y descubrió que estaba hiriendo gravemente a Lilith, ya que la verdad era que él mismo acababa con todos los que amaba. Cegado por un impulso demoníaco que lo empujaba a destruir la vida. Él era Satanás. Belcebú se disculpó con Lilith por lo sucedido, aunque ella confesó que, a su lado, había vivido los mejores momentos de su existencia. Aseguró que Lucifer jamás lo habría culpado de nada, aunque Belcebú no podía perdonarse a sí mismo. Lilith le declaró su amor y sus fervientes deseos de que él siguiera viviendo, aunque esas palabras no hicieron más que quebrarlo por dentro. Cuando la arena es reparada, la octava batalla finalmente comienza. El Señor de las Moscas entra para combatir, provocando miles de murmullos entre el público, mientras Nikola Tesla hace su imponente entrada, deslumbrando a todos. El enfrentamiento inicia y Tesla se aproxima a Belcebú sin mayor dificultad. Incluso se toma un momento para observarlo y reconocer que su oponente dista mucho de cómo lo describen. Está convencido de que será una contienda extraordinaria, pero Belcebú está seguro de que lo derrotará. Ignora por completo las palabras de Tesla y lanza el primer ataque, al que todos llaman magia, aunque Tesla insiste en que se trata de ciencia pura. Entre el público, Galileo Galilei explica lo sucedido con el apoyo de Thomas Edison. El poder de Belcebú es la oscilación. Libera ondas sonoras capaces de provocar un terremoto en la Tierra. Cuando lanza su segundo ataque contra Tesla, este apenas logra esquivarlo y comprende de inmediato lo que acaba de presenciar, además del grave riesgo que representa. Sin tiempo que perder, se lanza contra él, demostrando su fuerza y obligando a Belcebú a detener sus ataques. La armadura de Tesla está impulsada por un potente voltaje proporcionado por el Volunder. Y mientras combate, numerosos estudiosos en las gradas comentan su desempeño en la arena. La batalla continúa y Belcebú es alcanzado por uno de sus golpes, aunque logra bloquearlo con una brutal demostración de fuerza. Así, ambos intercambian ataques devastadores que chocan con violencia, aunque Belcebú obtiene la ventaja al aplastar a Tesla, dañando visiblemente su armadura. Aquello hace que Gol reconozca el enorme poder del dios, pero Brunilda se mantiene segura de que aún existen posibilidades para Tesla, pues ha comprendido cómo funciona el bastón de su adversario. Si lo sostiene con la mano izquierda, actúa como escudo. Si lo empuña con la derecha, se convierte en una espada. Ese es el bastón de Apomuis, un artefacto que manifiesta las dos caras de Belcebú, Baal y Zebul. En esencia, es el arma más poderosa entre los dioses. Sin embargo, pese a estar en el suelo, Tesla permanece fascinado por aquel bastón y le pregunta si puede prestárselo para estudiarlo. Belcebú, harto de perder el tiempo, se prepara para atacarlo. No obstante, Tesla gana el instante necesario para mostrarle la evolución de la humanidad y su auténtico valor. Con un solo movimiento crea la prisión de los dioses mediante electricidad, impresionando a todos al lograr levitar, pues en ese instante el dios que tienen enfrente ya no es el mismo Belcebú. En 1943, cuando Tesla murió, sus documentos fueron misteriosamente robados. Se supone que las superpotencias de la época estuvieron involucradas, pues buscaban los estudios sobre antigravedad, que solo existían en la mente del inventor. Rápidamente, el científico ataca con un poder descomunal y Belcebú es herido por primera vez. Hermes también parece comprender cómo funcionan los ataques del humano y lo define como un rayo. Cuando Tesla vuelve a atacar, ejecuta un giro imposible y alcanza a su oponente una vez más, empezando a incomodar al dios de las moscas. Sin tiempo que perder, Belcebú contraataca, pero sus movimientos son esquivados con maestría por el humano, quien incluso logra herirlo nuevamente. El magnífico movimiento de Tesla resulta ser una técnica especialmente problemática para Belcebú, pues es incapaz de prever cuál será su siguiente paso. Aún así, consigue mantenerse firme y advierte que no podrá alcanzarlo otra vez. Sin embargo, Tesla vuelve a concentrar todo su poder hasta desvanecerse frente a Belcebú, apareciendo a sus espaldas en apenas un segundo. 9 meses después de la muerte del científico, se realizó un experimento ultra secreto inspirado en sus últimos descubrimientos, el experimento Filadelfia. Este consistía en utilizar sus bobinas para revestir un barco y hacerlo desaparecer de los radares enemigos. No obstante, al activarlo se generó un enorme campo magnético que lo hizo desaparecer de la vista humana, para reaparecer a 43 kilómetros de distancia. Eso era exactamente lo que Tesla acababa de ejecutar, teletransportarse para atacar.
Pero el dios de las moscas sabe que la técnica del humano posee 3 limitaciones. Requiere un tiempo de carga para activarse, no permite teletransportarse a cualquier punto de la celda y tiene un límite. El humano se siente fascinado de que lo haya comprendido y procede a explicarle con precisión cómo funciona, detallando incluso sus debilidades y fallas. Solo le quedan 2 intentos más, y si excede ese límite podría morir. Belcebú está gravemente herido y recuerda que no había experimentado un dolor semejante desde que visitó a Hades en el Helheim para pedirle luchar, convencido de que él sería capaz de aniquilarlo. Así comenzó un desafío marcado por técnicas divinas que llenó a Belcebú de una extraña felicidad, pues creía que por fin podría morir. Sin embargo, sabía que no lograría hacerlo por sí mismo, ya que Lilith lo había maldecido con la imposibilidad de morir. Hades, al oírlo, le respondió que aquello no era una maldición sino una plegaria, y lo instó a considerar que tal vez tenía un destino. Tiempo después, el dios de las moscas regresó ante Hades admitiendo que ahora quería morir de la manera más repulsiva y desdichada imaginable. Ni siquiera Hades era suficiente para saciar ese anhelo, por lo que este decidió entregarle el bastón de Apomiuis, un tesoro que tampoco le permitiría morir fácilmente. En el presente, Belcebú culpa a Hades por haberse convertido en alguien mucho más problemático que antes, pues ya no desea la muerte, ahora anhela destruir por completo a la humanidad. Una extraña ráfaga de poder comienza a envolverlo. Todos saben que está a punto de emplear una técnica prohibida incluso en el Helheim, Caos. Con ella destruye por completo la arena, atacando a Tesla en el proceso y dejándolo gravemente herido. El dios había combinado las ondas de ataque y defensa para liberarlas en una sola y devastadora explosión, motivo por el cual dicha técnica fue prohibida incluso en el inframundo. Para sobrevivir al impacto, Tesla sacrificó una de sus bobinas y asegura que todavía no tendrá un final. Cuando era niño, pasaba las tardes con su hermano mayor, Dane, considerado el genio del pueblo, pero durante una tormenta mientras sus padres estaban fuera, Nicolás salió bajo la lluvia para buscarlo, pues Dane había ido a revisar el molino que construía. Lo que encontró no fue más que el cuerpo sin vida de su hermano, electrocutado por un rayo. El pequeño Tesla insistía en que su hermano viviría a través de él, pero poco a poco el pueblo comenzó a olvidarlo, especialmente porque el molino construido con sus planos jamás llegó a funcionar. Sin embargo, 6 años después de arduo trabajo, Nikola Tesla logró continuar la investigación de su hermano, creciendo mientras descubría nuevas ciencias para la humanidad. Está convencido de que, mientras la ciencia se transmita y evolucione, la humanidad jamás desaparecerá. Con la ayuda de Gondul, vuelve a crear la zona gematría para atacar a Belcebú, aunque esta vez el dios de las moscas consigue seguirle el paso, pero es evidente que ya no posee la misma fuerza. El ataque caos del dios provocó grietas en el suelo, dificultando el movimiento de Tesla y por consiguiente su efectividad en combate. El humano comprende que las vibraciones de Belcebú terminarán por aniquilarlo a sí mismo antes que él pueda lograr algo. Por eso, cuando Belcebú lo alcanza y siente que su vida se desvanece, le suplica a Lilith que le permita seguir viviendo, pues ahora lo está apostando todo. Su ataque continúa y destruye la zona gematría, debilitando de manera considerable a Tesla, quien nuevamente se muestra maravillado por la forma en que ha sido herido. Usando su última bobina, Nikola ilumina a toda la humanidad y con su ataque final golpea una y otra vez para debilitar el escudo de su oponente. Nadie sabe quién cederá primero, si Tesla con sus golpes o Belcebú al resistirlos, pero luego de una ardua batalla, es Nikola quien sucumbe al cansancio. Sabe bien que los ataques previos lo han debilitado para este momento, una oportunidad que el dios aprovecha para abalanzarse sobre él. Lo que no esperaba es que el hombre aún guardara un último ataque. Como si se dispusiera a lanzar un puñetazo, el brazo derecho de Tesla desaparece y se teletransporta completamente a las espaldas de Belcebú, arrinconándolo con un impacto inminente. Sin embargo, el dios de las moscas logra esquivarlo y finalmente atraviesa la armadura de Tesla, provocando su derrota. Antes de morir, el humano reconoce que el dios fue más inteligente que él, pero Belcebú responde que confiaba en que alguien tan grandioso no recurriría a la fuerza bruta si era consciente de todo su potencial, lo que provoca que Tesla se sienta profundamente honrado. En las gradas, su hermano grita su nombre entre lágrimas, pero Tesla, con una amplia sonrisa, le pide a toda la humanidad que mantenga la cabeza en alto, pues aún continúan evolucionando. Belcebú es declarado vencedor de la 8ª ronda del Ragnarok, empatando nuevamente el marcador a favor de los dioses. Mientras algunos todavía procesan la forma en que Belcebú estuvo a punto de ser derrotado, otros se sienten conmovidos por la ardua lucha que Tesla sostuvo contra un dios. De este modo, vemos a Brunilda recordar a los caídos y llorar sus muertes cuando es sorprendida repentinamente por Buda, quien comenta que cada vez que la encuentra está llorando. Él le dice que desea preguntarle algo sobre su exnovio, Siegfried. Él sabe que este lleva mucho tiempo encerrado en el Tártaro y quiere saber si tiene algo que ver con el Ragnarok, pero Brunilda le responde que no y añade que él no es su exnovio.
Así observamos que en lo más profundo del Helheim, en el Tártaro, entre criaturas horribles, se encuentra Siegfried, un ser mitad dios y mitad humano. Por otro lado, vemos a Ares preocupado, ya que el marcador continúa empatado y no le agrada el siguiente representante de los dioses, pues se trata de Apolo, a quien encuentran en un momento comprometedor. Justo entonces le informan que será el próximo en combatir. Al principio no puede creer que sigan insistiendo en aquella tontería, pero al enterarse de quienes han muerto, lamenta no haber estado presente para presenciar las batallas y acepta luchar por los dioses, en parte para complacer a algunas admiradoras. Mientras tanto, Brunilda, pensando en el futuro de la humanidad, escoge a uno de los espartanos más formidables jamás conocidos, el rey Leónidas, para el siguiente enfrentamiento. Sin embargo, él se niega, ya que considera que solo es digno de abrir la primera batalla o cerrar la última. Por ello, Brunilda lo manipula con astucia para que acepte combatir contra Apolo, asegurándole que es el único capaz de derrotarlo. En la batalla lo acompañará la valquiria Geirolul, con quien de inmediato no logra llevarse del todo bien, aunque de igual modo terminan realizando el Volunder. Momentos después se anuncia la novena batalla. El representante de la humanidad será Leónidas, el rey espartano incapaz de arrodillarse ante un dios. Por su parte, los dioses aplauden la deslumbrante entrada de Apolo. Ni siquiera da inicio formal la batalla cuando Leónidas se lanza para atacarlo con brutalidad, pero Apolo esquiva su golpe primitivo, afirmando que semejantes demostraciones de fuerza bruta no revelan más que la ignorancia humana, pues evita todos sus ataques con aparente facilidad. Leónidas le declara cuánto lo detesta, ya que no es la primera vez que ve a Apolo. De este modo, se nos muestra que, a lo largo de generaciones y siglos enteros, jamás ha nacido un héroe que iguale al rey Leónidas I de Esparta. En el año 480 a.C., el ejército persa de 300.000 hombres, liderado por Jerjes, invadió la región para destruir las ciudades griegas encabezadas por Esparta y Atenas, pero los jefes espartanos no podían permitir que se organizara la defensa contra los persas, ya que debían celebrar el festival de Carneas, un homenaje dedicado al dios Apolo. Aquella inacción enfureció profundamente al joven Leónidas, pues él no estaba dispuesto a dejar su vida en manos de un dios al que jamás había visto ni conocido, por lo que, sin tolerar más menosprecios ni obedecer ciegamente a una deidad, decidió destruir la estatua de Apolo en el templo del consejo y marcharse, decidido a demostrarles a todos que había llegado el momento de luchar como nunca antes. Aunque los jefes del consejo no estaban de acuerdo con él, muchos de sus súbditos y soldados eligieron seguirlo hasta la muerte, aun cuando el temor los acompañaba. Así, Leónidas condujo a 300 hombres hacia la batalla de las Termópilas, donde los espartanos murieron con honor al enfrentarse a los 300.000 guerreros del ejército enemigo. Sin embargo, aquella resistencia inspiró a toda Grecia a levantarse y, en cierto modo, esa entrega terminó convirtiéndose en una victoria. Esta es la razón por la que el odio de Leónidas hacia Apolo permanece intacto. Lo considera un dios arrogante. Por ello, transforma su escudo en una sierra para atacarlo, y aunque Apolo logra detener el movimiento, no anticipa la verdadera estrategia del espartano, lo que le provoca una ligera herida. De inmediato, Leónidas lanza otro ataque, pero Apolo esquiva la sierra sin un solo rasguño y prepara su técnica divina, los hilos de Artemisa, capaces de cumplir innumerables roles tanto para el entretenimiento como para el combate. Aunque parecen frágiles, constituyen uno de los tesoros divinos más poderosos. Apolo forma con ellos unos guantes de luz para luchar, irritando aún más a Leónidas con su actitud. Sin pensarlo, el espartano ejecuta su siguiente movimiento mortal, pero al dios no le cuesta esquivarlo y, en menos tiempo del que parece, se acerca para golpearlo. Con agilidad, le asesta varios impactos, aprovechando sus descuidos. Sin embargo, los guerreros de Esparta consideran que Apolo debería combatir sin recurrir a sus poderes divinos y enfrentarse a Leónidas de hombre a hombre. En las gradas, la mayoría de los espectadores coincide con esa opinión, por lo que Apolo, dejándose llevar, crea un límite en la arena para vencerlo dentro del territorio donde el espartano es más fuerte. Mientras cautiva a sus admiradoras, los espartanos se sienten profundamente ofendidos por semejante humillación. Algunos dioses saben que luchar contra Leónidas es realmente peligroso, por lo que esperan que Apolo esté a la altura de las expectativas. Pronto observan cómo se prepara con su técnica suprema, la fuerza resplandeciente del sol eterno. Incluso la valquiria se siente agraviada por Apolo y está decidida a acabar con él, y aunque Leónidas coincide con su deseo, primero quiere obligarlo a postrarse ante ellos. Entonces de su escudo emerge un mazo, y ambos oponentes avanzan el uno contra el otro. Cuando están lo suficientemente cerca, Leónidas desata un golpe jamás visto, ni siquiera por Zeus. No obstante, Apolo esquiva el ataque y ejecuta su propio movimiento. En el instante preciso utiliza sus hilos para inmovilizar al espartano e intenta hacerlo retroceder más allá de las líneas, a menos que se incline. Pero cuando
Cuando todos creen que la batalla ha concluido, Brunilda comenta a su hermana que los espartanos son hombres orgullosos, incapaces de someterse ante dioses necios. Para demostrarlo, vemos a Leónidas atacar brutalmente a Apolo, expulsándolo del límite que él mismo había marcado y obligándolo a doblegarse y humillarse frente a todos. Este suceso horroriza a quienes apoyan a los dioses, pues el brutal ataque del rey de Esparta aplastó al dios del sol contra el suelo. Sin embargo, cuando el resultado parece definitivo, Apolo reúne sus fuerzas para ponerse de pie, mostrando un aspecto deplorable ante quienes lo admiraban por su impecable imagen. Con firmeza declara que está dispuesto a hacer lo que sea para derrotar a un simple mortal. No se refiere a actuar con imprudencia, sino a recurrir a técnicas calculadas, pues todos los dioses saben que nadie reconoce mejor sus propios límites que Apolo. Cuando Pitón aterrorizó Grecia y se alzó invencible ante los ejércitos, Apolo acudió voluntariamente para aniquilarlo, demostrando su fuerza divina y su orgullo desde el primer golpe. Aún así, su enfrentamiento se extendió durante días y Pitón siempre terminaba derrotado. El monstruo insistía en desafiar a Apolo, pues lo perseguían sin descanso por su condición, y no podía permitirse perder ante alguien célebre por su belleza. De este modo, Apolo comprendió y aceptó que lo único verdaderamente valioso era la hermosura de la existencia. Lo sabía mejor que nadie, porque en el pasado había sido considerado un dios mediocre y sin dones, pero tras años de esfuerzo y aprendizaje llegó a ser venerado como el dios del sol. Afirmó entonces que quienes se conocen a sí mismos deben sentirse orgullosos de su propia belleza, y aunque sabía que Pitón había herido a muchos, entendió que actuó movido por el rencor acumulado tras ser odiado por todos. Con esa idea, Apolo decidió marcharse después de haber transformado al monstruo. Tiempo después, Pitón cambió, se acercó al pueblo y ayudó a construir un templo en honor a Apolo, siendo él quien grabó aquel pensamiento que trascendería generaciones. Ahora sabemos que Apolo es capaz de superar sus límites precisamente porque los reconoce. Tras aceptar que Leónidas posee un alma semejante a la suya, decide entregarse por completo al combate. De inmediato vemos a Apolo invocar a Artemisa, una estructura colosal que no empleaba desde la gigantomaquia. Un arco se materializa en sus manos para ejecutar su técnica suprema. Leónidas lo subestima sin imaginar que la flecha dorada lo atravesaría por completo. Aunque parecía imposible que sobreviviera, Leónidas refuerza su escudo para recibir los ataques, mientras incluso el público en las gradas debe resguardarse. No existe forma de que el rey resista tantos impactos, pero decidido a demostrar por qué no hay otro como él, logra que la última flecha rebote en su escudo y vaya directo al pecho de Apolo, quien cae al suelo sin remedio. Sin embargo, todos saben que Leónidas no podía ver la flecha, por lo que debió recurrir al instinto de un guerrero como él para desviar el ataque. Con un esfuerzo casi divino, Apolo se incorpora para no escuchar las burlas del rey. Ambos oponentes están exhaustos y adoloridos, odiándose más que nunca, y el dios le pregunta por qué lucha hasta ese extremo. El rey responde que los humanos no pueden elegir dónde nacer, pero sí pueden escoger dónde morir, y tras admitir que es el hombre más egoísta del mundo, su escudo vuelve a transformarse para ejecutar una estrategia que define a Esparta: el implacable avance hacia el enemigo. En ese instante, el arco de Artemisa se materializa aún más grande, y el propio Apolo se prepara para ser lanzado y destruir el escudo por su cuenta. De pronto, ambos contendientes se lanzan el uno contra el otro mientras todos observan, atónitos, el desenlace. El violento impacto rompe el escudo y atraviesa el pecho de Leónidas. Sin embargo, aprovechando su cercanía con el dios, el rey logra asestar un puñetazo en su rostro, aunque sin causarle daño. Sin más, Leónidas comienza a morir. Todos observan atentamente cómo un hombre tan honorable se despide del mundo una vez más, mientras Apolo admite que fue una lucha increíblemente hermosa. Finalmente, el dios del sol es proclamado vencedor de la novena batalla, permitiendo que los dioses tomen la delantera. Pitón, que estaba nervioso por el resultado, se acerca a su amigo diciendo que no vio la pelea porque ya conocía su destino, y cuando Apolo se desmaya, lo lleva corriendo a la enfermería. En las gradas, los espartanos lloran la pérdida de un gran hombre como Leónidas, pero se rehúsan a bajar la cabeza y lo honran como al líder de un imperio invencible. Sin tiempo para lamentarse, Brunilda empieza a desesperarse, pues no sabe a quién elegir para su última oportunidad contra los dioses, hasta que de pronto Soji Okita se ofrece como la última carta de la humanidad, prometiendo no perder ante nadie. Por otro lado, Odín se acerca a Buda para pedir información sobre Siegfried. Lo único que sabe es que robó su espada mágica para aniquilar al dragón de fuego que él cuidaba con aprecio, aunque estas no parecen razones suficientes para encerrarlo en el Tártaro. Supone que Siegfried es el amante de Brunilda, motivo por el cual la Valquiria inició el Ragnarok para salvarlo, aunque aún desconoce por qué ha permanecido cautivo tanto tiempo. Sin embargo, Odín no tiene tiempo para seguir escuchándolo y, concentrando su poder, lanza el primer ataque.
advirtiendo que acabará con cualquiera que invada su territorio. Cuando Buda se prepara para luchar, Belcebú aparece de la nada para interponerse, preguntándole a Odín cuál es la batalla que ha esperado durante tanto tiempo y si hace todo esto por el Arjé o por el renacer de los dioses primordiales. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice Unirme.